Hola, muy buenas tardes a todos los oyentes desde Claretiana Radio, la radio que comparte todas las historias que no sabrás de Colombia y del mundo. Hoy, desde nuestra sección Rincón Claretiano, tenemos un invitado muy especial para hablar sobre educación. Estuve en un país agrícola al lado de la India hace 2 años, durante el tiempo de pandemia, y tiene mucho que contarnos desde su experiencia. Su nombre es Carlos Andrés Donado García. Entonces, sin más, Carlos, bienvenido al programa y vamos a hacer una serie de preguntas relacionadas con la educación. Claro, muchas gracias. Estoy listo para responder las preguntas. ¿Cuál sería la primera? Bueno, primero vamos a comparar un poco la experiencia que tuviste en Nepal y la experiencia que tienes ahorita en la universidad. Primero, quiero comentar que tu experiencia me parece bastante peculiar. Cómo la educación en un país tan distante puede ser cambiada y sintonizadas con las categorías sociohumanísticas de una universidad como esta, en un país con culturas totalmente diferentes. Bueno, esa pregunta es muy interesante, porque las dinámicas cambian muchísimo, y la educación, aunque en aspectos de práctica y método tiene muchas cosas parecidas, es muy diferente, porque en general, en el proyecto donde estuve, encontré varias cosas en común con el proyecto de la universidad. En el caso de la universidad, esta busca transformar las realidades del país desde la educación humanizadora y el constructivismo social. Este tiene en cuenta diferentes realidades y empodera a los más desfavorecidos. Este se relaciona donde trabajé, ya que es una escuela, y una fundación llamada Jiven Hill Academy, localizada en Nepal, donde se maneja el sistema de castas, y la religión predominante es hinduista. Por temas estructurales, culturales y sociales, la educación no llega a todo el mundo y no es muy buena para las castas más bajas. Aparte, está bien visto el castigo físico a los estudiantes social y culturalmente en la población, que intenta cambiar la fundación mediante técnicas de educación, socialización y proyectos de transformación social, por medio de diálogos en las comunidades que se asemeja a los principios de la universidad, de defender a los más desfavorecidos y escuchar desde diferentes perspectivas, ya que recibe a todas las castas del pueblo. ¡Wow! Eso me parece muy interesante. Aunque hay un gran contraste, hay algo muy parecido entre esas dos instituciones y sus condiciones socioculturales. Trayéndolo acá, cómo se relacionan con lo que ha visto en la historia y en las categorías sociohumanísticas de la universidad. Pues lo relaciono con la creación de la universidad y la llegada de los misioneros del Claret en el siglo pasado, donde José María Claret se basa en las enseñanzas del legado de Jesús, como lo llama, relacionado a la liberación de los oprimidos y tomando su perspectiva como esclavo, trayendo esa liberación por medio de la educación, que permita reflexionar y traer libertad y mermar la violencia en diferentes formas, ya sea cultural, física, estructural y en otros ámbitos, desde la base de entender diferentes contextos y perspectivas. En Nepal era muy interesante ver la historia del creador del colegio, Shamser Tata. Él estaba interesado en, como ya mencioné, darle la educación gratuita a todas las castas de su pueblo. Pero aparte, él de muchas formas realiza proyectos para evitar esa especie de violencia estructural que existe entre las castas de su pueblo. Algo que se realiza en comunidad y que veo muy parecido a las categorías sociohumanísticas de la universidad. Bueno, y dado eso que mencionó, ¿cómo esas mismas categorías son un referente para su experiencia formativa? Creo que esta experiencia formativa se puede enriquecer trabajándolo en estudiar cómo reducir los diferentes tipos de violencia que se encuentran en Colombia. En este sentido, puedo utilizar mi experiencia personal y mi forma de observar las injusticias desde mis experiencias pasadas, acá y allá. Obviamente, entender y mirar eso desde diferentes perspectivas para saber cómo trabajarla, cómo entender a profundidad y cómo funcionan estos tipos de violencia. Después, compararlos y contrastarlos, pues las diferentes injusticias y tipos de violencia, tanto aquí como en mi experiencia en Nepal, para saber qué tipos de soluciones y qué nuevas perspectivas se puede utilizar para lograr los cambios que se buscan realizar acá en Colombia. Bueno, y si esas categorías te sirven para estudiar la violencia,
y desempeñar un rol como trabajador social en los cambios que se están buscando hacer en el país. ¿Qué de esas características puedes reflejar en la experiencia que has tenido hasta ahora en la universidad? Bueno, en el ámbito de la universidad he visto esas características de educación en la interacción con los compañeros y entender cómo desde nuestras diferentes realidades, posturas, sacamos diferentes soluciones y puntos de vista y entendemos diferentes perspectivas, lo que realmente enriquece nuestra experiencia de aprendizaje, comprensión y entendimiento de la realidad social del país desde diferentes perspectivas. Bueno, muchas gracias por la información que has dado. Me parece que saca varias cosas para pensar y, como dices tú, para entender nuevas perspectivas de la universidad y rol como estudiantes, y para cuestionar y contrastar lo que vivimos día a día con otras realidades. Para los que se van, recuerden esperarnos y estar atentos a nuestra siguiente emisión. Y no se olviden de endulzar y animar sus días calurosos y fríos con Claret Cola, la mejor opción para pasar la tarde y descansar de la jornada.